Cuando caí por las escaleras y me fracturé el brazo, todos en casa asumieron que había perdido el conocimiento. Permanecí inmóvil en el suelo, incapaz de moverme, mientras escuchaba a mi esposa murmurar con frialdad: tal vez esta sea nuestra salida. Ya no nos es útil. Podríamos decir que estaba borracho y así agilizar las cosas. Mi hija, con una voz casi aliviada, respondió: al fin podremos deshacernos de esto. Cerré la boca con tanta fuerza que me herí por dentro. Cuando finalmente llegaron, se llevaron una sorpresa. Supongo que es importante dar un poco de contexto. Yo tengo 42 años, y llevo 14 años casado con Daniela, que tiene 39. Tenemos una hija, Lucía, de 19, que está cursando su primer año en la universidad. Siempre pensé que estábamos bien. No perfectos, claro, pero sí estables. Viendo hacia atrás, debí haber notado las señales. En los últimos años, Daniela se había vuelto más distante, menos cariñosa. Pasaba horas en el teléfono, y cuando yo me acercaba, giraba la pantalla. Un clásico indicio, ¿verdad? Pero confiaba en ella. Y Lucía, bueno, los adolescentes son impredecibles. Pero ella pasó de ser mi compañera incondicional a apenas dirigirme la palabra. Aún así, yo seguía esforzándome. Trabajaba turnos de 60 horas por semana. Llegaba a casa agotado, pero intentaba estar presente, ser el padre y el esposo que necesitaban. Hasta que llegó el martes pasado. Llevaba meses pidiéndole a Daniela que arreglara un tramo suelto de alfombra en las escaleras. Siempre decía que lo haría, pero no pasaba nada. Incluso compré los materiales para repararlo yo mismo, pero ella insistía en que quería encargarse. Ahora entiendo que eso ya era raro. Aquella mañana, bajaba las escaleras medio dormido, y justo mi pie se enganchó con ese mismo lugar flojo. Intenté sujetarme del pasamanos, pero no alcancé. Caí con fuerza. Sentí como mi brazo se doblaba bajo mi peso con un crujido espantoso, y mi cabeza golpeó la pared. El dolor fue inmediato, agudo, como si me hubieran golpeado con un bate. No pude ni gritar, solo emití un sonido extraño, ahogado. Quedé tendido al pie de las escaleras, la vista borrosa, luchando por mantenerme consciente. Escuché a Daniela bajando a toda prisa. «Rodrigo, Dios mío, Rodrigo», dijo, arrodillándose a mi lado para tomarme el pulso. Intenté hablar, pero no podía. Algo en su mirada me dio mala espina. Entonces bajó Lucía. «¿Qué pasó?», preguntó, sin mostrar ni angustia ni susto. «Solo curiosidad». «Se cayó por las escaleras», respondió Daniela. «Creo que está inconsciente». Y ahí fue cuando mi mundo se rompió. No estaba inconsciente. Aturdido. Sí, con un dolor insoportable, sí, pero plenamente consciente. Y ellas no lo sabían. Daniela bajó la voz hasta un tono que jamás le había escuchado. «Esta podría ser nuestra oportunidad. Ya no sirve para nada. Podemos decir que cayó borracho y así aceleramos el proceso». Mi mente no lograba asimilar lo que estaba oyendo. ¿A qué proceso se refería? Entonces Lucía, mi hija, se acercó, se arrodilló junto a mí y soltó algo que me atravesó el alma. «Por fin seremos libres». ¿Libres? ¿De qué? ¿De mí? ¿De quien trabajó horas extra por años para pagar sus clases de danza, y ahora su universidad? Quise levantarme y gritarles, pero algo me dijo que me quedara quieto. Me mordí la lengua hasta sangrar, fingiendo estar inconsciente mientras seguían hablando. «¿Cuánto crees que tarden los papeles?», preguntó Lucía. «2 meses, tal vez 3», contestó Daniela. «El abogado dijo que depende si él los impugna. Pero si podemos probar que es inestable o que tiene un problema con el alcohol». Planeaban divorciarse y dejarme como un alcohólico. Lo irónico es que apenas tomo una cerveza cuando veo algún partido. «¿Ya moviste el dinero como dijimos?», dijo Lucía. «Casi todo», respondió Daniela. «Quedan unos 20.000 en la cuenta conjunta. La semana que viene los transfiero, en cuanto abra la nueva cuenta. De todas formas, él nunca revisa los estados de cuenta. Me estaban robando». Estuve ahí, inmóvil, escuchándolas planear la destrucción de mi vida. Hablaban de mi dinero, mi casa, lo bien que estarían sin mí. Daniela incluso mencionó que ya tenía a alguien interesado. Y entonces dijo: «Deberíamos llamar a una ambulancia. Va a parecer raro si no lo hacemos». Y Lucía añadió: «¿Le cambiamos la ropa? ¿Para que parezca que estaba borracho? No hay tiempo, solo agarra esa botella de whisky y derrámala sobre su camisa». Sentí gotas frías empapando mi pecho. Me estaban montando una escena. Cuando llegaron los paramédicos, ellas interpretaron su papel. Preocupación, lágrimas. Daniela les dijo: «Últimamente está muy estresado. A veces bebe por las mañanas. Estoy muy preocupada». Yo quería gritar que era todo mentira, pero algo me impulsó a seguir esperando, a ver hasta dónde llegaban. Me subieron a la ambulancia. Daniela se sentó a mi lado, tomándome la mano con una falsa dulzura digna de un premio. En el hospital, los rayos X confirmaron lo que ya sabía: brazo fracturado, conmoción leve. El médico preguntó por el olor a alcohol. Y ahí hablé. Por fin. No estaba bebiendo. Se debió haber derramado cuando caí. Daniela abrió los ojos por un segundo, sorprendida, pero se recompuso de inmediato. «Claro que estabas bebiendo, cariño. ¿No lo recuerdas? Has estado mal últimamente», le dijo al doctor, con una expresión compasiva. «A veces no recuerda lo que hace cuando toma». El médico pareció dudar,
pero no insistió. Me colocaron un yeso, recetaron analgésicos y me mandaron a casa. Durante el trayecto en coche, Daniela no paraba de preguntarme si recordaba la caída, tratando de evaluar cuánto había escuchado. Le dije que solo recordaba resbalar y despertar en la ambulancia. Eso es normal con una conmoción, respondió aliviada. Pérdida temporal de memoria. Muy conveniente para ella. Esa noche, en nuestra cama, fingí dormir, pero mi mente no paraba. 14 años. Una hija que pensé que me amaba. Todo había sido una farsa. ¿De verdad planeaban sacarme de su vida? ¿Quedarse con mi dinero y difamarme? Mientras Daniela se duchaba, revisé nuestras cuentas desde el móvil. El ahorro, que debía tener más de 50.000, apenas llegaba a 20.000. Último retiro, 40.000, hacía 3 días. Fui viendo los movimientos. Pequeños retiros durante meses. Miles desapareciendo sin que lo notara. ¿Y cómo no me di cuenta? Porque confiaba en ella. Porque me partía el alma trabajando para que no les faltara nada. Daniela volvió al dormitorio y me preguntó si necesitaba algo, como si le importara. No, gracias, respondí, y fingí dormirme. Pero no dormí. En realidad, pasé la noche entera despierto, pensando. Creen que ya no sirvo, que estoy roto, que soy un problema a eliminar. Lo que no saben es que yo siempre fui el que pensaba en esta casa, el que veía las cosas con 10 pasos de anticipación, el que resolvía los problemas, y ellas acababan de convertirse en mi prioridad número 1. A la mañana siguiente, le dije a Daniela que necesitaba reposar unos días y que no iría a trabajar. Pareció encantada. Por supuesto, amor, lo que necesites, me dijo, como si ya se sintiera libre. Apenas salió de casa, empecé a hacer llamadas, primero al banco, luego a un abogado, después, a un investigador privado que encontré por internet. Actué más frágil de lo que estaba, más abatido, que pensaran que solo era un hombre roto, intentando sobrellevar su dolor. Mientras tanto, reunía pruebas, y trazaba mi propio plan. Ha pasado una semana, 7 días fingiendo, 7 días escuchando susurros a mis espaldas, creyendo que estoy dormido, 7 días descubriendo hasta qué punto llegó su traición. Esta noche, Daniela llevará a Lucía de regreso a la universidad. Estarán fuera por 2 días. Ese será el momento en que pondré en marcha todo lo que he estado preparando. Ellas querían deshacerse de mí, querían quedarse con mi dinero, con la casa, con la vida que construí. Pues bien, están a punto de recibir una lección inolvidable sobre el hombre que tanto menospreciaron. No estoy acabado, no soy un estorbo, apenas estoy comenzando. Actualización. Gracias por el apoyo y los consejos. Algunos me pidieron saber qué ha pasado desde que descubrí que mi esposa y mi hija estaban conspirando a mis espaldas. ¿Recuerdan que mencioné que Daniela y Lucía se irían por un par de días al campus? Esos 2 días lo cambiaron todo. En cuanto su coche salió de la entrada, me transformé en un detective. Aunque tenía el brazo lesionado y todo me tomaba el doble de tiempo, el enojo era mi combustible. Empecé por la oficina de Daniela. Nunca antes había revisado sus cosas. Siempre respeté su espacio. ¡Qué ironía! Considerando que ella estaba planeando arruinarme en silencio. Sus cajones estaban cerrados con llave, pero encontré la llave pegada bajo la bandeja de lápices. Ridículo, lo que encontré dentro me revolvió el estómago. Extractos bancarios de una cuenta que jamás conocía. 5 años de movimientos. El saldo, $112,000. 112.000 que había estado sacando poco a poco de nuestras cuentas conjuntas. Dinero que yo gané trabajando más de 60 horas a la semana, mientras ella redecoraba la casa por tercera vez. Y eso no era todo. Había otras 3 cuentas, con montos menores, pero aún así la suma total llegaba a casi $200,000. 200.000 que se suponía eran para nuestro retiro, nuestro futuro, lo que habíamos construido juntos. Saqué fotos con mi celular. Algunas salieron movidas de tanto que me temblaban las manos, pero necesitaba pruebas. Después encontré una carpeta con el título Universidad de L, pero dentro no había nada académico. Eran papeles de divorcio ya llenados, solo faltaba presentarlos. Me señalaban como alcohólico con problemas de manejo de la ira. Yo, que apenas bebo una vez al mes y nunca les he levantado la voz. Me senté en el suelo de esa oficina y respiré hondo, tratando de no vomitar. Sentía la traición como si me hubieran aplastado el pecho. Pero luego vino la rabia, y créanme, la rabia es un gran motor. Revisé todo. En la computadora familiar tenían guardadas sus contraseñas. Increíble. Revisé sus correos, los historiales de búsqueda. Ahí fue cuando vi que Daniela llevaba más de un año escribiéndose con un tal Nelson. Su jefe. No eran mensajes sexuales, pero sí había un claro vínculo emocional. Frases como mi esposo no me entiende y no puedo esperar para empezar de nuevo. Él la alentaba a dejarme desde hacía meses. Y Lucía, mi hija adorada, ella sabía todo desde el inicio. Había mensajes entre ellas planeando cómo sacarme el mayor provecho antes del divorcio. Lucía convenció a Daniela de esperar a que yo pagara la matrícula del próximo semestre antes de iniciar el proceso. Mi dinero,
Otra vez, encontré un documento donde enumeraban todos nuestros bienes, la casa, los coches, mis ahorros para el retiro, con comentarios como «no va a pelear por esto, fácil de vender». Incluso tomaron fotos de botellas vacías de licor que dejaron en la casa mientras yo no estaba, intentando construir una imagen falsa de que yo era un alcohólico encubierto. ¿Quién hace algo así? Para medianoche, estaba rodeado de capturas, papeles impresos y notas, trazando mi respuesta. Fue entonces cuando entendí que necesitaba ayuda profesional. No un terapeuta, aunque probablemente también, sino un abogado. Alguien que fuera implacable. Llamé a la que describían como la piraña en 3 sitios distintos de reseñas. Se llama Ren, y no perdió ni un segundo. Le mostré todo. Ella empezó a tomar notas sin inmutarse. El plan era simple, pero exigía paciencia. Tenía que proteger mis finanzas sin que ellas sospecharan. Reunir más evidencia, registrar todo, esperar el momento correcto. Las semanas siguientes fueron el papel más difícil que he interpretado en mi vida. Me hice el derrotado, fingí estar sumido en la tristeza, fingí tomar más analgésicos de los que debía. Actuaba despistado, distraído, pero por dentro estaba más alerta que nunca. Abrí nuevas cuentas en otro banco y empecé a mover dinero poco a poco. Nada que levantara sospechas. Instalé una grabadora en el salón y en la oficina de Daniela. Es legal en mi estado, ya que la casa también es mía. Gracias por ese consejo, Reddit. También coloqué cámaras simples que enviaban la señal a mi móvil. Le dije a Daniela que era por seguridad, por si había robos mientras yo estaba convaleciente. Se lo creyó sin dudar. Las grabaciones fueron reveladoras. Cuando no estaba, hablaban de mí como si ya me hubieran borrado de sus vidas. Daniela incluso trajo a Nelson a nuestra casa cuando supuestamente yo estaba en fisioterapia. No llegaron a tocarse, pero verlos en mi sofá, bebiendo mi whisky y hablando de su nueva libertad me hizo hervir por dentro. Aún así, recordé lo que Ren me dijo: no muestres tus cartas hasta que todo esté listo. Así que sonreí. Me mostré amable. Hice más cosas en casa, incluso con un solo brazo, intentando aparentar ser el esposo perfecto. Mientras tanto, registraba cada centavo que salía, cada mentira, cada conversación. 3 semanas después de mi caída, encontré el mayor hallazgo. Daniela dejó su correo abierto en la tablet compartida. Había un mensaje dirigido a Lucía, un calendario con fechas clave del divorcio. El plan era esperar a que Rodrigo, yo, o pagara el depósito de la universidad del próximo año. Una vez confirmado el pago, presentarían los papeles alegando diferencias irreconciliables y problemas de alcohol. Solicité una orden judicial de emergencia para congelar nuestros bienes y protegerme legalmente. La idea era obligar a un acuerdo rápido, aprovechando que aún parecía desorientado tras el accidente. Todo estaba milimétricamente planeado. Cuándo presentar los papeles, qué muebles llevarse, y, por supuesto, mudarse con Rodrigo en cuanto el divorcio se concretara. Esa noche no pegué un ojo. Estaba acostado al lado de una mujer que, en silencio, tramaba cómo arruinarme la vida. 14 años de matrimonio, una hija juntos, y aún así, era capaz de esto. Escucharla respirar mientras yo analizaba cada detalle de lo que estaban haciendo fue más doloroso que el propio accidente. Al día siguiente, di el siguiente paso. Me reuní con Ren, mi abogada, y aceleramos todo. Presentamos documentos para proteger lo que aún me quedaba, establecimos un fideicomiso con el dinero que ya había transferido y documentamos con precisión cada retiro que Daniela había hecho sin decir una palabra. A partir de ahí, empecé a moverme estratégicamente. Por casualidad me encontré con Tania, la esposa de Rodrigo, en el supermercado. Me presenté como el esposo de Daniela. La reacción de ella lo dijo todo. No tenía la menor idea de que su marido tenía una relación con mi esposa. Intercambiamos números. Sabía que esa conversación me sería útil más adelante. También hablé con los padres de Daniela, con quienes siempre tuve una relación cordial. Sin acusar directamente a nadie, dejé caer algunos comentarios sobre mi confusión respecto a nuestras finanzas y lo mucho que me preocupaba mi memoria tras la caída. Solo estaba sembrando dudas. Aproveché para volver a conectar con amigos de los que Daniela me había alejado con el tiempo. Sabía que necesitaría una red de apoyo cuando todo estallara. Mientras tanto, seguí reuniendo pruebas. Grabé cada comentario cruel que hacían creyendo que no los escuchaba, cada mensaje entre ellos, cada retiro bancario sospechoso. A las 5 semanas del accidente, me quitaron el yeso. El médico dijo que estaba sanando mejor de lo esperado. Daniela no lo celebró, al contrario, noté una incomodidad inmediata. Días después, la escuché hablar por teléfono con Rodrigo. Al parecer, mi recuperación estaba alterando sus tiempos. Querían adelantar los trámites del divorcio. Les preocupaba que pudiera revisar las cuentas. Pero ya era demasiado tarde. Para la 6ª semana, ya había transferido la mitad de los fondos compartidos a cuentas protegidas. Tenía más de $190.000 documentados como retirados por Daniela. Además, recopilé horas de grabaciones,
capturas de pantalla, respaldos, y aseguré mis pólizas, documentos personales y cualquier recurso que pudiera ser usado en mi contra. Incluso desmonté la narrativa falsa que estaban construyendo sobre que yo era un alcohólico. Y lo peor aún estaba por llegar. Cuando Lucía regresó a casa ese fin de semana, escuché algo que me rompió. Daniela le confesó estar preocupada de que el divorcio se complicara más de lo previsto. Lucía, mi propia hija, sugirió manipular la situación para hacerme parecer inestable o peligroso. Querían presentar una orden de restricción, fingiendo que yo era una amenaza. Ese fue mi límite. Llamé a René esa misma noche y le dije que ya no iba a esperar. El plan final debía ejecutarse. Elegimos una fecha especial, exactamente 2 meses después de mi caída. El mismo día en el que, según sus planes, iniciarían oficialmente el divorcio. Pero ese día se convertiría en otra cosa, la lección que nunca olvidarían. Les propuse una cena familiar, como celebración de mi recuperación. Daniela accedió, aunque claramente le incomodó la idea. Lucía aceptó por la comida gratis. Todo estaba en marcha. El día anterior apenas dormí. Pasé la noche en vela, observando el techo, preguntándome cómo alguien podía dormir en paz mientras planeaba destruirte. Pero actué con normalidad, fui al supermercado, limpié la casa y cociné todo lo que les gustaba. Pollo asado, papas al horno, macarrones con queso para Lucía y un pastel de chocolate que preparé desde cero, a pesar de que solo podía usar una mano. La mesa quedó perfecta, velas, copas de vino, los platos elegantes. Pero lo que ellos no sabían era que debajo de mi silla había una carpeta con toda la evidencia. Mi teléfono estaba grabando la cena completa, y Ren esperaba mi mensaje para actuar. Durante la comida, noté sus miradas nerviosas. Seguro pensaban que estaba felizmente ignorante, como siempre. Lucía hablaba de la universidad, Daniela inventaba conflictos laborales. Yo sonreía, asentía. El papel de tonto me salía natural a estas alturas. Cuando terminamos, me levanté para recoger los platos. Daniela, por primera vez en meses, se ofreció a ayudar. Y ahí supe que era el momento. Me senté, respiré profundo y les dije que quería hablar de algo importante. Ambas se tensaron de inmediato. Empecé con calma. Le pregunté a Daniela si recordaba el día que me caí por las escaleras. Me respondió que sí, que fue un día horrible. Le pregunté entonces qué hizo justo después de que yo cayera. Dio la versión oficial, que me encontró inconsciente, que llamó a emergencias, que estaba aterrada. Entonces lancé la primera bomba. Le pregunté si recordaba lo que le dijo a Lucía mientras yo estaba tirado en el suelo. Su expresión cambió al instante. Pánico puro. Balbuceó algo sobre haber estado nerviosa, que no recordaba bien. Y entonces lo solté. Nunca estuve inconsciente. Escuché todo, cada palabra. Se quedaron pálidas. Lucía rompió a llorar. Daniela intentó negar todo, diciendo que debía estar confundido por el golpe. Pero no estaba confundido. Estaba más lúcido que nunca. Saqué el teléfono y reproduje la grabación que había hecho ese mismo día. Narraba, paso a paso, todo lo ocurrido. Cada palabra, cada detalle, mientras todo estaba fresco en mi mente. Daniela intentó interrumpirme, asegurando que estaba exagerando o inventando cosas. Fue entonces cuando saqué la carpeta. Coloqué los extractos bancarios sobre la mesa. Todas las cuentas que había escondido, los retiros, las transferencias, cada fecha, cada movimiento. Ella trató de justificarse diciendo que era para emergencias, que era por la educación de Lucía. No pude evitar soltar una risa amarga y seguí adelante. A continuación, mostré los papeles de divorcio que ya tenía listos. En ellos se afirmaba que yo era una persona inestable, agresiva y alcohólica. Estaban fechados para el mes siguiente. En ese momento, Lucía ya no podía contener el llanto. Y Daniela parecía haber visto un fantasma. Después vinieron las fotografías. Botellas de licor vacías colocadas estratégicamente por la casa, mensajes de texto entre ellos dos planeándolo todo. Correos electrónicos con Rodrigo. Presenté cada prueba, una por una. 2 meses de recopilación, documentando su traición con una precisión que dolía. Cuando terminé, la habitación se llenó de un silencio denso. Nadie se movía, nadie decía una sola palabra. Todo parecía suspendido en el aire, como si el tiempo se hubiera congelado. Daniela entonces cambió de estrategia. Lágrimas, disculpas, promesas. Me dijo que había cometido un terrible error, que podíamos intentarlo de nuevo, buscar ayuda profesional, que todavía me amaba. Fue insultante. Después de todo lo que acababa de mostrar, simplemente negué con la cabeza. Le dije que ya era demasiado tarde, que no había vuelta atrás. Ahí fue cuando les expliqué lo que ocurriría a partir de ahora. Tenían 30 días para abandonar la casa. Sí, esa casa que legalmente me pertenece, una herencia de mi abuela que obtuve antes del matrimonio. Y eso, al parecer, lo pasaron por alto en su pequeño plan. Ya había transferido la mitad del dinero a cuentas inaccesibles para ellos. El resto quedaría a cargo del juzgado, aunque mi abogado estaba bastante seguro de que, con todas las pruebas de las maniobras financieras de Daniela, el resultado sería favorable para mí. El fondo universitario de Lucía, el mismo al que pensaban que yo volvería a depositar dinero el mes siguiente, quedó completamente vacío. Lo movía un fideicomiso que solo yo manejo. Además,
Ya había hablado con los padres de Daniela y les mostré todo. Su reacción fue de absoluto rechazo hacia ambos. También me aseguré de que Tatum, la esposa de Rodrigo, recibiera copias de toda la comunicación entre ellos. Y no es cualquier persona. Tatum tiene una fortuna considerable y un acuerdo prenupcial que dejaría a Rodrigo prácticamente en la calle si se descubriera una infidelidad. No estaban preparados para eso. Solicitaría el divorcio alegando fraude económico y maltrato emocional. No al revés. Fue entonces cuando Daniela pasó del llanto a los gritos. Me insultó de todas las formas posibles. Me llamó cruel, despiadado. Pero yo me mantuve sereno, esperando a que se cansara. Cuando por fin se quedó en silencio, le dije, ustedes se lo buscaron. Luego me dirigí a Lucía. Esa fue, sin duda, la parte más difícil. Le aseguré que la amaba, porque siempre será mi hija. Pero también le dije que no reconocía a la persona en la que se había convertido, que eligió la mentira y la avaricia por encima de la honestidad y la familia, y que eso tenía consecuencias. Trató de echarle la culpa a su madre, dijo que fue ella quien la manipuló, que nunca quiso hacerme daño. Pero los mensajes que yo tenía contaban otra historia. Le dije que ya era una adulta, y los adultos deben afrontar las consecuencias de sus actos, que ahora le tocaría buscarse la vida para pagar la universidad, como hacen millones de estudiantes, pedir préstamos, trabajar, madurar. Me miró con un rencor que dolía, como si yo fuera el villano de todo esto. Y sí, fue un golpe duro, pero me mantuve firme. Después de eso, ya no quedaba mucho más por decir. Les informé que pasaría la noche en un hotel para que tuvieran espacio para asimilar todo, que al día siguiente mi abogado se pondría en contacto con ellos, y que era momento de que empezaran a empacar. Cuando me levanté, Daniela me tomó del brazo. Me suplicó que lo pensara, que podíamos arreglarlo, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Pero al mirarla bien, sentí algo devastador, nada. Ya no había amor. La mujer a la que le había entregado 14 años de mi vida me era completamente ajena. Le dije lo más honesto que pude, no hay nada que arreglar. Y me fui. Han pasado 3 meses desde entonces. El divorcio sigue en curso. Daniela se fue a vivir con su hermana después de que Rodrigo la dejara. Tatum no estaba bromeando con su acuerdo prenupcial. Lucía decidió tomarse un semestre para reflexionar. Apenas me habla, pero sus abuelos dicen que está trabajando en una cafetería y ahorrando para volver a estudiar. Yo sigo en la casa. Finalmente arreglé esa maldita alfombra de las escaleras. Voy al terapeuta 2 veces por semana para procesar todo. He retomado el contacto con viejos amigos. Incluso he salido en algunas citas, nada serio, pero me ayuda a recordar que todavía hay personas buenas allá afuera. Lo más difícil ha sido aceptar que la familia que creía tener nunca existió, que quienes decían amarme estaban planeando mi ruina mientras yo me desvivía por ellos. Aún hay días en los que me levanto con rabia, cuestionando cada recuerdo, cada instante compartido. Pero también hay días en los que respiro más liviano, libre, al fin, de la carga de querer complacer a quienes jamás valoraron mis esfuerzos. Mi abogado dice que pronto se resolverá la parte financiera. Gracias a todas las pruebas, la mayoría de los reclamos de Daniela han sido descartados. No recuperaré todo, pero será suficiente para empezar de nuevo. La semana pasada, Daniela me llamó. Quería hablar, dijo que había estado pensando mucho, que se arrepentía. Todavía no sé si la veré. No estoy seguro de que podría aportar ya esa conversación. En cuanto a Lucía, esa herida sigue abierta. Es mi hija, y a pesar de todo, la extraño. Mi terapeuta me recomienda paciencia. Es joven y estuvo bajo la influencia de su madre. Quizá, con el tiempo, podamos reconstruir algo. Lo deseo, pero no me hago ilusiones. Lo que sí tengo claro es que ahora confío en mí. Después de mucho tiempo, estoy tomando las riendas de mi vida, tomando mis propias decisiones, construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo que destruyeron. Ellos pensaban que yo era prescindible, una carga, un obstáculo. Pero lo único que lograron fue destruirse intentando doblegar a alguien que nunca conocieron de verdad, la verdad. Así que eso es todo, comunidad. Esta es la historia completa de cómo una caída por las escaleras terminó salvándome de una vida junto a personas que solo me veían como un cajero automático con patas. No es el final feliz que esperaba, pero tal vez sí el que necesitaba. Gracias por acompañarme en este caos. Sus comentarios y apoyo fueron más valiosos de lo que imaginan durante los días más oscuros.